Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? Buenas noches, Max. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, con muchas ganas de hacer este programa. La semana pasada, como bien sabe nuestra audiencia, no pude estar aquí. Estuvo Elías ahí cubriendo muy bien la parada. Padre, hoy tenemos en días muy difíciles que está viviendo el mundo, porque una parte del mundo está con una escalada de violencia muy, pero muy importante. Vamos a estar trayendo eso a nuestro encuentro semanal. Sin duda, tratando de entender las raíces de este conflicto entre Israel y Palestina, aunque ahora hay una tregua momentánea, pero es un conflicto que siempre está candente y que a veces no entendemos muy bien por qué pasa. Creo que vamos a tener el privilegio de escuchar a alguien que entiende muchísimo sobre el tema, ¿no? Sí, ya está en nuestro estudio esperándonos el doctor Emilio Cárdenas, que es ex embajador en Naciones Unidas, y en instante vamos a intentar comunicarnos con Alberto Zimmerman, que es miembro del Ejecutivo de la DAIA. Así es, también traer una voz desde la comunidad judía que, en este caso, altamente interesante, me parece. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 339992422109. En Arcor estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, hoy tenemos una gran fiesta en la iglesia que generalmente pasa desapercibido, nos cuesta entender porque como medio fuera de época celebramos el fin de año, no entendemos mucho qué es esto de que se termine el año litúrgico y celebramos la fiesta de Cristo Rey Universal. Así es, ese Señor que recapitula todas las cosas, el Alfa y el Omega que celebramos en la Pascua, el principio y el fin de todo el universo, y que justamente reina en la medida que reina en nuestros corazones, no es un reinado de corona, ¿no? Este triste episodio el que pasó esta semana, que se robaron la corona de la imagen de la Virgen de San Nicolás y del Niño Jesús, que en realidad no tienen, la corona es otra cosa, no es una coronita de plata, ¿no? La corona es justamente los méritos, las virtudes y la bondad y el amor, y en la medida que nosotros crecemos en estas virtudes, también dejamos que Jesús reine en nuestros corazones. No es un reino, digamos, temporal, es un reino sobrenatural. Como le dice Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, varias legiones hubieran venido a luchar por mí y a liberarme, pero mi reino no es de este mundo. Y por lo tanto, a mí me parece interesante este evangelio a la luz del conflicto que estamos
sosteniendo, ¿no? Que queremos ilustrar. Porque también Jesús vivió en ese territorio, nació en ese territorio, también Jesús era judío. Existía en aquella época también una gran tensión con el invasor, que era el pueblo romano. La había existido antes con los griegos, y siempre estaba como la fantasía de que el Mesías venía a liberar, venía a hacer libre la tierra. Y en realidad lo que nos quiere decir Jesús es que Él no vino a liberarnos de los imperios reinantes o dominantes, sino que vino a liberarnos de otros imperios, del egoísmo, del imperio del pecado. Y por lo tanto Jesús va a ser rey en la medida que nosotros le demos nuestro territorio, que es nuestro corazón, ¿no? Mientras te cuno en mis brazos, entre lágrimas de amor, es que a veces no comprendo este pobre corazón, y pensar que había pensado abandonarla en secreto, de no haber sido por el ángel y de lo que dijo en aquel sueño. Si todavía me cuesta creer que se haya fijado en mí el cielo, espero sepas comprenderme. Yo solo soy un pobre carpintero. Aquí cuidando de tu madre, y contigo aquí en mis brazos. Soy más feliz que el hombre más feliz que la tierra haya pisado. Pero está tan fría esta noche, estamos tan lejos de casa. Ay Dios, qué raros son tus planes, dije en la noche estrellada. Hubiera querido darte un palacio y no este agujero, pero tú sabes no hay lugar para el hijo del carpintero. Y te cantaré en canciones de nuestro pueblo y su cansancio, inclinado ante la cuna que haré con mis propias manos. Cuando crezcas cada noche te contaré historias de sembradores, de semillas de tierra fértil, de ovejas perdidas y de pastores, de un hombre que encontró un tesoro y por él lo dejó todo. Y así sabrás cuánto te quiero y que aquel hombre es este carpintero. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos en comunicación telefónica con el doctor Alberto Zimmerman. El doctor Zimmerman es miembro del ejecutivo de la DAIA. Alberto, buenas noches, Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcorudan. Hola Max, hola Guillermo, encantado de escucharlos. Alberto, primero que nada me gustaría que desde tu opinión, desde la DAIA, como lo hemos conversado otras veces, nos des tu apreciación sobre el conflicto, que bueno, gracias a Dios ahora estamos en una tregua, pero que es un conflicto siempre de larga data entre Israel y Palestina, ¿no? Sí, tiene un par de años de antigüedad este conflicto. Sí, así es. Un par de miles, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto? El punto es que todos podemos pasarnos horas hablando, desde cuándo empezó, por qué empezó, pero yo creo que el punto esencial es que no se escuchan unos a otros, no nos escuchamos. En realidad yo no estoy en Israel, estoy en Argentina, soy argentino, identificado absolutamente con las causas del pueblo judío, del cual formó parte, pero respeto profundamente el derecho de que todos puedan vivir en paz en el Estado de Israel y sus vecinos, con fronteras seguras, con el respeto mutuo al otro. Yo creo que la palabra que yo priorizaría es la convivencia, porque desde acá nosotros vemos lo que leemos de los diarios, pero la mejor manera, como yo lo conversaba el otro día con Guillermo, es estar en Israel y convivir con la gente.
y el 85-90% de las personas quiere convivir, tienen todo a favor para convivir. Ahora, hay evidentemente unas minorías intolerantes que hacen imposible la convivencia. Yo creo que más que tolerancia, el punto es la convivencia, el respeto hacia el otro, hacia la divergencia. Porque no todos somos distintos. Acá mismo nosotros en Argentina tenemos actitudes discriminatorias con nuestros vecinos. Vemos pasar un hermano de origen boliviano y no lo miramos bien. Vemos pasar un hermano peruano y no lo miramos bien. El año pasado, la DAIA hizo un estudio, mandó a hacer un estudio a la Universidad de Buenos Aires, a la facultad del Instituto Gino Germani, donde demostró que había tal prejuicio en contra de los judíos como de los paraguayos, de los bolivianos, del distinto. Acá el punto es ver al otro en su integralidad. El día que nosotros podamos ver al otro integralmente, estos conflictos se solucionan, tienen todo a favor. Alberto, a favor. El otro día formábamos parte de un acto interreligioso en la Catedral de Buenos Aires, presidido por el cardenal Bergoglio, donde vos estabas guiando el acto. Y bueno, me gustaría que nos cuentes o le cuentes a la gente un poquito de qué se trató eso. Esa fue una iniciativa del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, que entendió que en ese momento donde hasta ese momento volaban cientos de misiles de Gaza al territorio de Israel, Israel estaba contestando al territorio de Gaza, desde Argentina él instaba a la paz. Y además no solamente instaba a la paz, sino que llamó a todos los credos a orar por la paz. Y yo creo que fue un acto muy importante en el sentido que pudimos escuchar a todos, pudimos escuchar a un pastor evangélico, pudimos escuchar a un cardenal de la Iglesia Ortodoxa, pudimos escuchar a alguien de la Iglesia de Antioquía, que no recuerdo el cargo porque no es mi especialidad, creo que es un arzobispo de la Iglesia de Antioquía. Pudimos escuchar al profesor Omar Abud, que es muy conocido por Guillermo. Pudimos escuchar al rabino Escorca y por fin y por último cerró el acto el cardenal Bergoglio. Y todos instamos, todos escuchamos, todos hablamos de la paz, de escucharnos al otro, de ver la diferencia, de vernos mutuamente. Somos todos hijos y además con una cosa que me llamó mucho la atención por parte del cardenal Bergoglio que me gustó. Él puso en la convocatoria que invitaba a orar por la paz, no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Hay mucha gente que no posee creencias específicas. Sin embargo, en este momento, si todos nos pudiéramos ver mutuamente, entender qué nos pasa, ver cuál es nuestro sentimiento, creo que la paz sería una realidad, y no una mera ficción, y no un mero acto nada más. Esa es mi impresión. Alberto, una última pregunta. Vos nos decías que una inmensa mayoría, quizás un 95% de judíos y palestinos anhelan convivir en paz. Este anhelo, ¿vos lo ves posible o la paz en Medio Oriente es una utopía? No, para mí no es una utopía, Es decir, a lo mejor nuestra lucha puede ser utópica, pero si no tanto Guillermo como yo, estamos hace años trabajando para escucharnos mutuamente entre todos, inclusive con los musulmanes, con los otros credos. Si nosotros no pensáramos que no es posible, no lo trabajaríamos. Así que esa es nuestra convicción de que se puede hacer. En lo que pasa en Israel es algo distinto, en el sentido que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en un lugar donde nos están llegando misiles permanentemente. Y la realidad es que yo entiendo lo que pasa en el sur de Israel. Y la gente del sur de Israel hubiera preferido a lo mejor una acción más virulenta contra Gaza. No es mi opinión, pero yo no puedo hablar. Así como no hablo en nombre de la DAIA en este momento, sino hablo como Alberto Zimmerman, no puedo opinar sobre el gobierno israelí. Hay que consultar al gobierno israelí, hay que consultar a la gente que está en el sur de Israel, hay que consultar y ver cómo vive
ese 1,5 millones de personas en un territorio más chiquito que, no sé, ¿qué le puedo decir de Argentina? Un territorio que más chiquito que una ciudad chica, porque Gaza es muy pequeño. Todo Israel mide menos que la provincia de Tucumán. Y Gaza es una porción muy chiquitita del territorio, que además no pertenece a Israel. Desde el 2005 Israel se retiró. Pero hay que pensar que viven 1,5 millones de personas ahí adentro, hacinadas, con falta de trabajo, con falta de posibilidades, y la verdad que la convivencia es difícil. Por eso lo importante es que nos veamos todos y que entendamos desde todos los puntos de vista qué nos está pasando. Alberto, mejor que nos puede pasar. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por este mensaje de esperanza en un momento en que la humanidad lo necesita. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes por convocarme y saludos a Guillermo. Un abrazo. Era el doctor Alberto Zimmerman, miembro ejecutivo de la DAIA. No tienes miedo a creer que tu vientre llevará el fruto de la verdad. Virgen de Nazaret, poco te importa tu ser, más importante es tu Dios, que desde siempre te eligió. Oh María consagrada, fiel al que te llama. Oh María entregada a las manos del Creador. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche en nuestro estudio el doctor Emilio Cárdenas, ex embajador en Naciones Unidas. Emilio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Emilio, bueno, por tu experiencia en Naciones Unidas, porque has escrito en estos días para el diario La Nación Online sobre el tema de Medio Oriente, nos gustaría primero que nos ubiques en cuáles son los orígenes de este conflicto, ¿no? A veces nosotros leemos en el diario, bueno, Gaza, Israel, palestinos y judíos que están... ¿Cómo se origina este conflicto que tiene larga data? O sea, nosotros estamos como muy acostumbrados a que Israel esté ahí, pero su presencia en ese territorio no es tan antigua. Lo fue en la antigüedad, pero digamos durante muchos siglos no estuvo, ¿no? Es consecuencia de una resolución de Naciones Unidas. Exactamente. Y el conflicto tiene que ver con el impacto de esa resolución. Dentro del propio pueblo palestino está Fatah, hoy encabezado por Mahmoud Abbas, que no rechaza la existencia del Estado palestino. Pero está también Hamas, y Hamas sí rechaza la existencia del Estado palestino. Con lo cual la conversación con Fatah, cuando uno habla de paz, es relativamente simple, y la conversación con Hamas, cuando uno habla de los mismos temas, es sumamente compleja. ¿No reconoce el Estado palestino o el Estado de Israel? No aceptan el derecho de Israel a ser Estado. O sea, por eso, en realidad lo que no aceptan, pues decías, no aceptan el Estado palestino, no aceptan el Estado de Israel. No aceptan el Estado de Israel. Digamos, con lo cual el diálogo es mucho más difícil. Entonces, ¿y cómo lo que se hay que origina? explicarle a la gente es que Fatah controla Cisjordania y Hamas controla la Franja de Gaza. Ergo, el pueblo palestino está dividido. Por ejemplo, acaban de tener elecciones municipales y las elecciones municipales tuvieron lugar en Cisjordania y fueron boicoteadas, en cambio, por Hamas y no tuvieron lugar en la Franja de Gaza. Con la cual, en una mesa de negociaciones, de un lado está Israel y del otro lado hay una Palestina todavía fracturada. O sea, el diálogo es complicado. Hamas es un desprendimiento, si querés, de la hermandad musulmana egipcia. Fatah no. Fatah es secular.
O sea, el carácter islámico es muchísimo más fuerte en Hamas que en Fatah. Por eso la complicación generalmente ocurre en la Franja de Gaza, además de las razones de hacinamiento que acabamos todos de escuchar y las dificultades que tiene que 1.600.000 personas vivan en un espacio tan chico, sin oportunidades de trabajo, prácticamente con la gran mayoría de la juventud en la desocupación, y de tanto en tanto, como si esto fuera poco, con la infraestructura destruida por los ataques de Israel. Ataques que son siempre represalia de este constante lanzamiento de misiles, digamos, indiscriminadamente desde el interior de la Franja de Gaza al territorio de Israel. Y en los últimos tiempos esto se ha agravado porque, a diferencia de lo que ocurría hasta hace escasas semanas, se sospechaba que desde la caída de Mubarak para acá el inventario de misiles que estaban en poder de Hamas y sobre todo del yihad islámico, digamos, en el interior de Gaza, se había transformado en más sofisticado, que había, como hay ahora, misiles iraníes de mediano alcance, que se llaman los Fajar 5. Entonces el cambio esencial en este último lanzamiento de misiles desde el interior de Gaza es que, a diferencia de lo que ocurría antes, no volaban 15 o 20 kilómetros, hoy los misiles vuelan 80 kilómetros, caen en Tel Aviv, caen en Jerusalén, caen en los centros urbanos israelíes, hay mucho más gente a riesgo, civiles inocentes a riesgo, digamos, y en definitiva hoy tenés no solamente al sur de Israel, tenés a todo el Estado de Israel que puede ser alcanzado por estos misiles. De allí que las represalias son inmediatas, digamos, como ocurrió desde el aire y desde el mar, tratando de eliminar sobre todo los lugares de lanzamiento de los nuevos proyectiles. Estamos conversando con el doctor Emilio Cárdenas. Vamos juntos entre el cielo y la tierra hasta la medianoche. Amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas
el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra. Está aquí en nuestro estudio en Radio Rivadavia el doctor Emilio Cárdenas, que es ex embajador en Naciones Unidas. Estamos conversando sobre el conflicto que se está dando en Israel con la Franja de Gaza, con esta enorme escalada de violencia. Históricamente, padre Marco, los palestinos tienen, así como los israelitas tienen fundamentalmente la resolución de la comunidad internacional que les da la categoría de Estado, los palestinos se sienten también dueños de ese territorio, aunque de alguna manera eran nómades, eran dueños de ese territorio. De ahí la resistencia que algunos tienen a aceptar esta teoría de los dos estados. Y otra diferencia importante que existe entre Hamás y la Hermandad Musulmana Egipcia es que la Hermandad Musulmana Egipcia, que terció con éxito en este conflicto que ha sido un triunfo diplomático para el presidente Morsi, ha renunciado a la violencia formalmente. La Hermandad Musulmana dice no creer en la violencia. Hay quienes sospechan que esto no es tan así, desde que tienen algunos brazos, digamos, con tendencias violentas o que estarían dispuestos a embarcarse en la violencia. La Hermandad Musulmana es la que ganó las elecciones en Egipto. La Hermandad Musulmana es la que ganó las elecciones en Egipto y que hace algunos días acaba de dar un golpe muy importante, porque Morsi asumió la suma del poder público, es decir, casi una sorpresa para la comunidad internacional. La oposición de Morsi le acaba de decir que se ha transformado en un faraón más. Morsi se ha puesto por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Judicial. Acaba de despedir al procurador, que trató de convencer que renunciara, no renunció, nombró otro procurador, o sea, asumió la suma del Poder Público y se transformó en autoritario. ¿Y eso es una especie de golpe de Estado? Es una especie de segundo golpe de Estado de Morsi en muy poco tiempo. El primero fue contra los militares, primero formalmente estaba con los militares, una vez que se sentó en el sillón del poder, los mandó a su casa, digamos, y ahora un segundo golpe ha asumido sin que formalmente Egipto ¿Cerró la Cámara de Diputados y Senadores? ¿O cómo lo la Cámara de Diputados y Senadores todavía está vigente, digamos, pero había un fallo, digamos, que ponía en duda su vigencia, y entonces él ahora ha asumido todos los poderes. No eso ocurrió hace pocas horas, no se sabe lo que significa, pero tiene el poder legislativo y se considera por encima del poder judicial. Esta es una situación paralela. Volvamos al conflicto y las diferencias entre la Hermandad Musulmana y Hamás. Hamás no ha renunciado a la violencia. Además de no reconocer el Estado de Israel, el derecho a existir del Estado de Israel, Hamás no ha renunciado a la violencia. Con lo cual, lo que uno espera es que, habiéndose conseguido este cese el fuego, digamos, frágil, provisorio, digamos, debe haber un segundo cese al fuego con una influencia muy grande de la Hermandad Musulmana sobre Hamás, que cambie alguna de las actitudes de Hamás hasta ahora. En los hechos hay dos cosas que no pueden seguir, porque si siguen, esto se cae y volvemos a la violencia. La primera es que hay una responsabilidad del gobierno de Egipto en impedir que, sea por el paso de Rafah o sea por los túneles aledaños subrepticios en torno a ese paso, sigan ingresando misiles al territorio de Gaza. Y segundo, en impedir que, una vez que ingresaron esos misiles, que según algunos ingresan desarmados, digamos, esos proyectiles sean disparados desde el Estado de Gaza, porque eso es lo que gatilla permanentemente, como una mecha que se enciende y se apaga, pero cada vez que se enciende existe la sensación de que todo explota. Eso es lo que tiene que cambiar. Los proyectiles vienen, según algunos, desde Sudán, en buena medida, y según otros, fabricados con elementos y componentes iraníes en Khartoum. Hace escasamente 3 semanas, en una operación aérea muy poco difundida israelí, 4 aviones israelíes hicieron pedazos la fábrica que hasta ese momento estaba produciendo los Fajar 5 en Sudán, y algunos dicen que también dan la vuelta a través de Hezbollah por Irán, digamos, Siria o Líbano, Hezbollah, y ingresan de alguna manera a la Franja de Gaza. Lo sustancial, sin embargo, entra por Sinaí. Entonces, lo que hay que hacer ahora es cortar el flujo de esos misiles que vienen desde Sudán hasta el Sinaí, y evitar que los grupos islámicos radicales sigan disparándolos. Tarea muy difícil. Ahora, el presidente de Egipto no se ofreció como mediador, que eso fue una novedad también, ¿no? Porque el presidente de Egipto de alguna manera se considera una suerte de padrino de Hamás, porque originariamente Hamás es un desprendimiento de la Hermandad Musulmana Egipcia. Si se ofreció como mediador, lo que significa es que tiene que hacer una propuesta. Yo creo que lo que tendría que hacer es
conseguir sentar en la mesa a todos los palestinos, porque la primera forma de moderar el diálogo es incluir a Fatah en la mesa. Fatah desde hace mucho tiempo que no ha interrumpido el diálogo, con Hamas está interrumpido, pero Hamas no solamente tiene interrumpido el diálogo con Israel, tiene interrumpido el diálogo con Fatah. A comienzos de año en Qatar, el emir de Qatar, que ha asumido un rol muy activo en todo este conflicto, consiguió reunir a las partes para que hablaran de unificación. Escasamente 2 meses después no se había avanzado 1 centímetro y curiosamente el emir de Qatar ingresó por el paso de Rafah en auto a la franja de Gaza y se transformó en el primer dignatario, mandatario, jefe de Estado extranjero que visita a Hamas, confiriéndole a Hamas una gran legitimidad. De manera que este episodio con el emir de Qatar, sumado a esta suerte de empate en el conflicto, a mi modo de ver, ha fortalecido a Hamas en esta tensión que tiene con Fatah. Lo que no necesariamente es positivo para la paz, porque la conversación con Fatah es una conversación con mucho menos obstáculos que la conversación con Hamas. Pero lo cierto es que si Morsi juega un papel de mediador importante y logra ganarse la confianza de Hamas, a lo mejor permite diluir todos esos obstáculos que hasta hoy impedían que Hamas hablara sinceramente sobre la paz, porque Hamas, repito, no acepta el derecho del Estado de Israel a existir como tal y no ha renunciado a la violencia. La Hermandad Musulmana Egipcia, sí. Y el presidente Morsi ha ratificado que va a respetar el Tratado de Paz de 1979. O sea, se mantiene en el carácter que tenía Mubarak como actor importante en cualquier crisis que tenga que ver con el Estado de Israel, con Cisjordania o con la Franja de Gaza. Emilio, ¿cómo influye la comunidad internacional y cómo está jugando en este conflicto? En este conflicto, Morsi logró el éxito con una pequeña parte de la comunidad internacional. El éxito final lo logró en conversaciones personales, telefónicas, con el presidente Obama mientras Obama estaba en la gira asiática. El presidente Obama desplazó a Hillary Clinton inmediatamente hacia la zona, estuvo viajando entre el Cairo y Tel Aviv, y además logró el apoyo de la Liga Árabe, que hoy está encabezada por Nabil El Arabi, y curiosamente dentro de la Liga Árabe, en el Consejo de la Liga Árabe, está sentado Fatah, de manera que el canciller de Fatah tuvo que ver con la Franja de Gaza, no como canciller de Fatah, sino como uno de los hombres de la Liga Árabe. También participó activamente Qatar, la Unión Europea, dentro de la Unión Europea muy activamente el canciller alemán, que estuvo haciéndole presión a Netanyahu para que no materializara la invasión terrestre, para que no se repitieran los episodios del 2008 que dejaron 1.400 palestinos muertos, digamos. Una invasión terrestre hubiera sido una segunda masacre, y no solamente eso, sino que yo creo que hubiera contribuido todavía más al aumento del aislamiento israelí en Medio Oriente que se ha producido en los últimos tiempos. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, lo que es clave aquí es que terminen las agresiones desde el interior de la Franja de Gaza contra el territorio de Israel. Mientras esas agresiones continúen, va a ser muy difícil que Israel no responda. El primer deber que tiene un Estado es el de proteger la seguridad personal de sus ciudadanos. Y no puede quedarse de brazos cruzados mientras ve todas estas rampas de lanzamiento hoy de proyectiles de mediano alcance. Digamos, cerca de Tel Aviv, en los primeros disparos de Fajar, digamos, murieron israelíes, digamos, siempre menos que los palestinos, porque están más protegidos, más organizados, tienen una alarma que les da 15 segundos para salir del lugar del impacto. No son muchos, pero tienen la alarma, porque además Israel ha conseguido este sistema defensivo donde tienen misiles que derriban a los misiles que se disparan desde Gaza, que aparentemente ha sido muy efectivo. Hoy se publicó la cifra del total de misiles que se dispararon desde Gaza que fueron derribados, 88%, es mucha efectividad, sobre todo que este aparato primero detecta el misil que está volando contra el centro urbano, no contra lugares de menos riesgo, como son los lugares. Sí. Entonces, primero selecciona el misil que va y después lo voltea. 88% es muy alto, pero para que la gente no se equivoque, esto es una preocupación enorme. Estamos hablando de días en que se dispararon desde el interior de Gaza 800 misiles. No 80, no 8, 800. En un mundo que tiene hambre, ¿de cuánta plata estamos hablando? Sí, no podría decirte, pero no solamente es un mundo que tiene hambre. En una zona
donde el hambre es una realidad cotidiana, como Gaza, dedicar este esfuerzo a la violencia es inconcebible. En la propia Gaza hay mucha gente que no tiene para alimentarse, hay mucha gente que no tiene trabajo, está toda la infraestructura destruida. Cuando la visita del emir de Qatar, hace estas semanas que comentaba yo, el emir de Qatar se comprometió a poner $400 millones de Qatar en la reconstrucción de la infraestructura local. Entonces, la gente vive entre ruinas, no tiene trabajo y dificultades serias para alimentarse desde que los alimentos son caros. La desesperanza es casi la consecuencia natural. ¿Y pero por qué entonces la gente sigue votando a Hamás? O sea, es como una cosa ilógica, ¿no? No, quizás por la frustración de que en las negociaciones que han sido tan largas, siempre ha estado sentado en la mesa Fatah, y esas negociaciones nunca llegaron a ningún puerto. Entonces, esa frustración... O sea, también tampoco le concede mucho al que brega por la paz, no es consigue demasiada cosa. Hay además componentes de religión, ¿no? Es decir, también los palestinos... El tema al que quería pasar. En Cisjordania son, yo diría, más seculares que dentro de la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza el componente religioso duro, más bien fanático, es importante. Si les parece, ponemos un poquitito de música en esta hora de la noche y enseguida continuamos conversando con el doctor Emilio Cárdenas, ex embajador en Naciones Unidas. A veces como miel profunda y clara, y otras veces con un verde de alas blancas, luceros en medio de las noches. Tus ojos me iluminan, me hacen falta. Pedazos de infinito allí en tu cara, que abren mis puertas hacia brisas claras, como un puente sobre mis abismos, posándose en la mía tu mirada. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos conversando con Emilio Cárdenas. Emilio ha sido embajador argentino en Naciones Unidas. Presentabas recién, padre Guillermo, el componente religioso de este conflicto. Sí, sin duda que lo tiene mucho, porque en realidad yo tengo ahí una teoría, ¿no? Pero cuando uno piensa en los bienes espirituales, cuando yo los comparto, no le quito a otro. Si yo quiero tener más de Dios, no es que alguien se queda sin un pedacito de Dios, sino que al revés. Yo me enriquezco, crezco en la caridad y el otro también puede crecer tanto como quiera o como desee. Los bienes materiales son, en la medida que se comparten, se parten. Entonces, cuando dos personas o dos pueblos quieren lo mismo, terminan realmente generando este tipo de conflictos. Y yo me preguntaba hoy en día que por ahí te digo un disparate, pero me da la impresión de que no son tan importantes los estados nacionales, porque hoy en día la gente es un mundo globalizado, la gente viaja, vive en otros países, trabaja en otro lado. Hay como una cierta movilidad en el mundo donde ya no son que Francia es de los franceses, Argentina de los argentinos. Las fronteras se han vuelto una cosa media permeable en casi todo el mundo. Por supuesto que estará el sistema de visas para impedir que haya tantos trabajadores o no ilegales o lo que fuera, con lo que un país se defiende de la inmigración. Pero ¿por qué es tan difícil, aún con un componente religioso, para ellos compartir esa tierra, ¿no? Que sería la única solución, en definitiva. Si los dos quieren lo mismo, la única solución es compartirla, ¿no? Bueno, en primer lugar, tu descripción del mundo es correcta, pero no se aplica a lo que sucede en la Franja de Gaza, normalmente aislada del mundo por un boicot, naval, tienen un bloqueo naval y con muchísima frecuencia, casi situación de normalidad, las fronteras cerradas, y cuando no están cerradas están celosamente custodiadas, tanto que es desagradable pasar de un lado a otro. Con lo cual tenés una primera explicación. La segunda: los palestinos no son un Estado, están tratando de ser un Estado, fracasaron en el camino que eligieron para lograrlo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en estos días están llevando el tema nuevamente a la Asamblea General, en este caso, no al Consejo de Seguridad, para por la Asamblea obtener un estatus un poquito menor, que es el estatus de lo que se llama de Estado observador. No es miembro pleno, sino
Estado observador. O sea que todavía están luchando porque se los trate y se los considere como un Estado, pese a que hay más de 100 países del mundo, incluyendo la Argentina, que formalmente han reconocido a Palestina como Estado. Esto todavía no ha ocurrido en las Naciones Unidas. Y después la otra cosa que hay que pensar es que dentro de lo religioso, digamos, hay todo tipo de tonos. Está el religioso que es flexible y que acepta que existan otras religiones que no sea exclusivamente la de él, y el religioso que es inflexible. Y lo que uno tiene que pensar además, digamos, como argentinos y en general cristianos, es que el componente religioso diario de la vida, sobre todo de los musulmanes, pero también de los judíos, es más importante el componente religioso diario de muchos de nosotros. Yo admito que paso días enteros sin dedicarle un instante a Dios o al Señor como debiera. Y creo que eso es algo que comparten muchos argentinos conmigo. Digamos que nos acordamos del Señor en el fin de semana cuando llega el momento de ir a misa, si es que vamos a misa. En cambio, estos otros pueblos que tienen una religión muy intensa paran para rezar varias veces por día. O sea, el componente religioso en todo momento de su vida es mucho más intenso que lo que uno a lo mejor imagina. Y eso no debería llevarte, esa espiritualidad no debería llevarte al revés, a tender puentes, a juzgar que el otro también es mi hermano, o no solamente excluirlo de mi nómina de personas queribles. Coincido que en teoría eso debiera ser así. Lo que pasa es que cuando hay una frustración, uno a veces se encuentra con líderes religiosos que frente a la frustración lo único que hacen es encenderla, de manera de utilizar la frustración para mantener una comunicación más directa, más profunda con sus feligreses. Es un error. Pero yo creo que esto ocurre. El impacto de los sermones de los líderes religiosos musulmanes, yo diría que es muchísimo más fuerte que el impacto de los sermones de nuestros sacerdotes todos los domingos cuando uno los escucha. Y el contenido de esos sermones es mucho menos espiritual y muchas veces muchísimo más material que lo que uno piensa en estas situaciones de tensión, en estas situaciones acostumbradas casi a la violencia. Por eso el componente religioso que debiera ayudar no siempre ayuda. Escuchábamos al inicio del programa a Alberto Zimmerman, del Ejecutivo de DAIA, quien planteaba el anhelo de judíos y palestinos en su inmensa mayoría de convivir en paz. ¿Vos crees posible, reconociendo estas diferencias entre Hamás y Fatah, podemos tener una esperanza en el mediano plazo de poder trascender hacia la paz? En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que la enorme mayoría de los dos lados de la frontera que separa la Franja de Gaza de Israel es el anhelo de la paz. Digamos, ese es el denominador común, yo diría, de la enorme mayoría del pueblo palestino y de la enorme mayoría del pueblo israelí. Y coincido también con él en el sentido de que se tiene que poder llegar a una convivencia en el respeto, en la tolerancia, y una convivencia donde no haya diferencias tan notorias como las que hay hoy entre lo que significa vivir en Gaza y lo que significa vivir en Israel. En Israel se vive con dignidad y hoy, desgraciadamente, en Gaza, por muchos motivos, la gente vive en la desesperanza y sin la dignidad que debiera. Yo creo que ese es un componente importante. En todas estas negociaciones hay que sacar de la miseria a la gente que vive en la miseria, porque desde la miseria son fáciles de manipular, son fáciles de derivarlos en dirección al fanatismo. De manera que esto es no solamente una conversación de contenido exclusivamente político y mucho menos una conversación de contenido exclusivamente militar. Aquí hay que sacar de una postergación terrible a gente que vive realmente en la miseria, porque en la miseria son víctimas fáciles de la prédica contra la paz. Y puede ser que la intervención de países como Qatar y otros países del Golfo, que hoy son inmensamente ricos por los recursos de que disponen, pueda agregarle a las negociaciones un componente que hasta ahora ha estado ausente de eso. Digamos, y vuelvo a decir, cuando los jóvenes están en la miseria y piensan que no pueden salir de la miseria, son víctimas fáciles de las prédicas violentas, cualquiera sea. ¿Gaza antes pertenecía al territorio de Israel?
Sí, Israel se retiró, se retiró en una retirada muy controvertida, incluso ¿te acordás? Había colonos en Gaza, había lo que se llama asentamientos, algunos de los cuales los sacaron casi con la violencia. Hace poco leí a alguien que dijo, lo sacaron, creo que era Marcos Aguines, que decía, lo sacaron tirándolo de los pelos, en un artículo espléndido que se publica hoy en la página OPED de La Nación. Es así, había asentamientos, se tenían el control. Lo que pasa es que al no ser un Estado, en Gaza tiene autoridades municipales, pero no controla su espacio aéreo, ni su litoral marítimo, ni su comercio con el bloqueo exterior. Marítimo lo hace Israel también. Sí, es muy duro, es un bloqueo marítimo, lo hace Israel. Es parte de la defensa de Israel para evitar lo que está sobre la mesa, el polvorín de Gaza. Parece mentira, pero en lugar de estar sentados sobre recursos hospitalarios, sobre inventarios de alimentos, están sentados sobre miles y miles de misiles y explosivos. Ahora, el bloqueo evidentemente es efectivo en términos de ingreso de riqueza, pero es altamente ineficaz en términos de ingresos de armamento. Hasta ahora ha sido totalmente ineficaz. Hay algo que quizás se pueda apuntar. Jamás, hasta no hace mucho, era casi directamente dependiente del país que más violencia exporta en el mundo, que es Irán. El vínculo con Irán de Hamás no ha desaparecido, pero parecería haberse debilitado mucho. Hamás tenía su sede en Damasco, lo que lo vinculaba directamente a Teherán. Salieron de la sede de Damasco y hoy están en Qatar. Y esto hace que la influencia de los países del Golfo sea mucho mayor hoy que lo que era ayer, y aparentemente bastante mayor que la influencia iraní. Pero la influencia iraní todavía existe. Los proyectiles y los misiles que por centenares vuelan o han volado diariamente son de origen iraní. ¿Y no hay preocupación por todos esos países, además de llevarle bombas que puedan tener darles una salida de dignidad dentro de su propio territorio? Porque la frontera por Egipto sí la tienen, ¿ahí hay el libre paso o no? Sí, lo que pasa es que en la región, la frontera con Egipto, el paso de Rafah sí es un paso abierto, pero es un paso que tiene filtros, por ejemplo, que impiden el armamento. Pero déjame que te diga otra cosa, es decir, este no es el único conflicto de la región. Siria es una catástrofe. Sí, es un desastre. Y el riesgo que siempre hay en el mundo musulmán es el conflicto faccioso, que es lo que estamos viendo en Siria. Los sunís contra los chiitas. Los chiitas del clan Assad, respaldados por los chiitas de Teherán, contra los sunís del resto del mundo árabe. Y el mundo árabe es mayoritariamente suní. Y ese es otro riesgo que hay que evitar, porque las luchas religiosas o interreligiosas son siempre luchas casi incontrolables. En eso creo que el Papa Benedicto XVI puso el acento, ¿no? en aquella frase que resultó tan controvertida, pero bueno, todo el tema de cómo el Islam tiene que separarse, del componente de la violencia, porque el Islam no es violento. Entonces, son 1.600 millones de personas en el mundo, que obviamente si todos fueran violentos estaríamos en problemas, pero sí que hay una minoría que malinterpreta los textos, que se vuelve violenta, que sí nos pone en problemas, ¿no? Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, la verdad, y con Emilio se podrían conversar no horas, sino días. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Emilio. Emilio Cárdenas, ex embajador argentino en Naciones Unidas. Padre Guillermo, muy cortito porque no tenemos tiempo, tenemos que cerrar. Una conclusión, la frase del cardenal Bergoglio en el acto interreligioso en la catedral, siempre la paz, nunca la guerra, ¿no? Creo que los conflictos en el ser humano terminan desgastando, destruyendo y deshaciendo, y lo que tenemos que hacer es construir la paz, primero desde nosotros, desde el propio corazón, para que esa paz después reine en el mundo. Toto Berlingeri nos acompañó en la operación técnica, Elías Cisternas en la producción general. Buena semana para todos. Chau, que Dios los bendiga a todos. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco.
con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 339992422109. En Arcor, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Y Praga Comunicaciones.